Gracias, señor presidente. Quería preguntarle al portavoz de la Plataforma en Defensa de la Salud Pública de Asturias, al señor Carlos Ponte. Buenas tardes. A continuación le voy a formular unas preguntas sobre la gestión económica y planificación asistencial de la sanidad asturiana. En primer lugar, querría preguntarle por la malversación de recursos y el fraude dentro de los sistemas sanitarios. ¿Qué repercusión podrían estar teniendo actualmente, según su opinión, en el sistema sanitario asturiano? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta pertinente a la hora de hablar de presupuestos, porque existe una clara interrelación entre la posibilidad de fraude y los presupuestos, ¿no? Hay muchas evidencias de fraude en el sistema sanitario, ¿no? Las tipologías de esas prácticas fraudulentas o de esas prácticas corruptas están bien establecidas y son, yo creo que conocidas en general por la opinión pública, pues la confluencia que hay, por ejemplo, entre la medicina pública y la medicina privada, la convergencia que hay entre los proveedores de servicios y cómo se resuelven los sistemas de contrataciones y de compras. En general, podemos, hasta cosas, pues por ejemplo, menores desde el punto de vista económico, pero que tienen importancia ética, como por ejemplo el saltarse las listas de espera, ¿no? Que es un ejemplo muy bien conocido por todos, ¿no? Los recomendados que se saltan las listas. Entonces, bueno, el que existe corrupción dentro del sistema sanitario es algo muy evidente y, además, podríamos decir que muy importante, porque hay un informe de la Unión Europea del año 2013 en donde se hace un análisis exhaustivo de la corrupción en los sistemas sanitarios y en donde se dice que el sistema sanitario, por sus características, es especialmente vulnerable a la corrupción. Y en eso coinciden pues otros organismos, como puede ser Transparencia Internacional, otros organismos que han estudiado este tema. Hay que añadir, además, el que esta corrupción dentro de los sistemas sanitarios pues se reconoce por parte de la Unión Europea y de estos otros organismos que es imposible de controlar desde la justicia ordinaria o desde los reglamentos o la legislación general que pueda existir en la sociedad sobre la corrupción, ¿no? Dada su particularidad, dada su especificidad. Entonces, en esta medida, pues muchos países, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, han creado oficinas de lucha contra la corrupción dentro de sus propios sistemas sanitarios. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cantidades sustanciales. Por ejemplo, el British Medical Journal, que es una revista muy prestigiosa dentro de la profesión y dentro de la medicina, pues dice que entiende que aproximadamente entre el 10 y el 20% del dinero que se presupuesta en sanidad se puede escapar en prácticas corruptas, ¿no? Otra revista prestigiosa, como es The Economist, que es una revista, bueno, de la economía liberal, digamos, habla de un 10%. O sea que, traducido a Asturias, estaríamos hablando pues entre 160 y unos 320 millones de euros, ¿no? Teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el sistema, ¿no? Bien, nosotros hasta ahora hemos mirado para otro lado, ¿no? Lo cual, bueno, pues no extraña en casos de corrupción, porque, como sabemos, vivimos en el país de la Gürtel, de la Púnica o del caso Villa de Asturias, ¿no? O sea, en donde la corrupción siempre hemos mirado por otro lado. Pero yo creo que el sistema sanitario, respondiendo ya en concreto a su pregunta, pues tendría que abordar este tema creando una oficina de control de la corrupción y el fraude, ¿no? Y que si no lo hace, desde luego, pues incurre en responsabilidad, ¿no? Porque la carga de la prueba hay que ponerla cuando la propia organización no toma medidas para controlar este tipo de problemas. Gracias. ¿Qué medidas echan falta en los presentes presupuestos?
Bueno, yo creo que... Sí, bueno, que considere irrenunciables de cara a la planificación sanitaria. Bueno, pues yo creo que de la misma manera que hablábamos del fraude como un componente importante en el sistema sanitario que hay que prevenir y erradicar, pues lo mismo podríamos decir del despilfarro. Es bien sabido que en el sistema sanitario se despilfarra mucho dinero, dinero que se usa de manera indebida, ¿no? Lo que, traducido de otra manera, pues podríamos decir que hay un largo camino por recorrer de mejora de eficiencia del sistema. Yo pondría 3 ejemplos de mejora de eficiencia. Un primer ejemplo es la necesidad, eso es una carencia muy importante, de la racionalización en el uso de las tecnologías y de los medicamentos, ¿no? Esta es una primera carencia, o sea que el sistema sanitario debería de ser un sistema inteligente que seleccionase qué tecnologías y medicamentos son realmente coste efectivos para ello. Y para eso no se necesita grandes recursos, sino lo que se necesita es establecer una metodología, ¿no? y un instrumento que desarrolle esa metodología. En términos técnicos es lo que se llama hacer revisiones sistémicas de los medicamentos o de las tecnologías que se introducen en el mercado o de las que ya estamos utilizando actualmente. Una segunda cuestión, pues es el que de una vez haya una centralización de las compras. Esa es una cuestión donde se han hecho pequeños avances, pero que todavía, y que se utilicen pues otros recursos, ¿no?, que debe de tener un comprador inteligente, como lo que se hace en Andalucía de subastas de medicamentos o de equivalencia terapéutica, que son medidas de racionalización. Eso supondría también ahorrar dinero. Y otra medida de eficiencia que a mí me parece muy importante es el que se den incentivos positivos a los servicios y a la organización, ¿no? Porque hasta ahora los incentivos, si los miramos detenidamente, son incentivos en general negativos, que mucha gente dice que son incentivos perversos. Por ejemplo, se da dinero en forma de peonadas a los que tienen mucha lista de espera. O sea, en vez de penalizar a esos servicios que tienen mucha lista de espera, pues se les da un incentivo económico. Lo lógico sería plantearlo al revés, ¿no? Es darle incentivos a los servicios que no tienen listas de espera o que las tienen, dentro de lo que se establece en las guías de las sociedades profesionales. O sea que hay mucho camino para ahorrar dinero público con medidas básicas de eficiencia. Gracias. El presente proyecto de presupuestos, las tablas que se entregaron a todos los grupos de cara a la negociación, no especificaban en ningún momento la cantidad destinada a atención primaria, tampoco a salud mental. Por otro lado, la inversión en salud pública se mantiene en niveles residuales. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, eso es algo ya muy denunciado múltiples veces. Existe un gran desequilibrio presupuestario y eso tiene unas consecuencias muy importantes en la actividad del sistema sanitario, ¿no?, y en la estrategia del sistema sanitario. Ese desequilibrio hay que corregirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, la atención primaria. Pues la atención primaria tiene un porcentaje del presupuesto sanitario muy bajo, muy por debajo de lo que ocurre en la mayoría de los sistemas sanitarios europeos, y se ha dicho pues que la atención primaria debería de crecer presupuestariamente hasta un 25%. Ahora está aproximadamente en un 13 con algo, ¿no? Entonces hay en los presupuestos anuales debería de tenderse a corregir este déficit, ¿no? Es bien conocido, se ha dicho muchas veces, que tenemos un sistema hospitalocentrista, ¿no?, donde el hospital es el rey del sistema sanitario y eso se refleja en los presupuestos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Estado español los hospitales son el 60% del total de los presupuestos,
y en el caso de Asturias todavía más, o sea que aquí tenemos todavía un modelo más hospitalocentrista, que estamos aproximadamente en el 64, según nuestras cuentas, 64,7%. O sea que efectivamente hay que corregir eso y con el presupuesto en la mano abordar ese problema, ¿no? Y ya por último, nos gustaría que nos expusiera de forma general la perspectiva que tiene usted de la situación actual de la sanidad asturiana. Bueno, yo creo que hay muchas voces de alarma, ¿no? Voces de alarma con las que yo coincido. O sea que el sistema sanitario lleva una deriva desde hace años, eso se agudizó algo con la crisis, pero la tendencia viene de mucho más atrás. Lleva una deriva de pérdida de efectividad, de pérdida de calidad y, en consecuencia, de pérdida de legitimidad, ¿no?, ante la opinión pública. Aunque tiene, pese a tener un gigantesco dispositivo asistencial, que a veces, con grandes edificios y unas grandes, poderosas estructuras, y miles de trabajadores, cosa que nos hace perder un poco de vista cuál es la evolución que está teniendo el sistema. La evolución del sistema es muy negativa. Y como prueba, dos datos. Las listas de espera desbocadas, que crean importantes problemas a personas, problemas sociales y problemas de salud. Y sobre eso, bueno, no creo que haya que añadir nada, porque todo el mundo es consciente de que más del 10% de la población asturiana está en espera de que lo citen o lo llamen algún servicio del sistema sanitario. Y el otro dato, que es muy relevante, es el cómo crece la medicina privada, ¿no?, el sector privado en Asturias y las pólizas de los seguros privados, ¿no? Y esto, que hace 10 años era prácticamente residual, en estos momentos es un problema, ¿no? Pues datos del INE, no son datos míos, ¿no? Datos del INE, el 30% de las consultas médicas no tienen financiación pública. Dicho de otra manera, son consultas privadas que paga directamente el usuario de su propio bolsillo. O sea que yo creo que tenemos un problema y que la respuesta a ese problema no son pequeñas correcciones o pequeños ajustes, sino que hay que entrar en profundidad, ¿no? Hace años se viene insistiendo con campañas que son, yo creo que campañas, bueno, intencionadas, ¿no? El sistema sanitario no es sostenible. Lo que el sistema sanitario no es, cada vez menos, es eficaz, eficiente y resolviendo los problemas de los pacientes y de la sociedad, ¿no? Y eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo de manera radical. Nosotros hemos propuesto, le hemos presentado al consejero de Sanidad, un abanico de 68 medidas para un compromiso con la sanidad pública. Pues yo creo que en eso hay que estar, en afrontar de frente este problema. Muchas gracias, señor Ponte. Paso ahora la palabra a mi compañera Paula.